Buenos días, queridos compañeros y maestra. En esta ocasión yo les voy a estar explicando el surgimiento de la economía capitalista, sus aspectos más importantes, características, causas, consecuencias, personajes destacados y por supuesto el impacto que tuvo en la literatura. Muchas economías alrededor del mundo ahora están organizadas bajo principios capitalistas. Todos hemos oído hablar del capitalismo en algún momento de nuestras vidas, ya sea que explique algo del desarrollo del mundo en los últimos siglos o lo critique. ¿Realmente sabes lo que es el capitalismo? Imaginemos que hace siglos una persona era dueña de una vaca y otra era dueña de un campo de trigo, pero el primero quería alimentar a su familia con el trigo de su vecino. Sin embargo, el segundo, por alguna razón, necesitaba la leche de la vaca de su vecino. Imaginemos que estos decidieron cambiar trigo por leche y hacen un buen trato y se van felices. Los individuos siempre poseen bienes que están ansiosos por intercambiar para satisfacer alguna necesidad, ya sea antojo o entretenimiento. Entonces, regresamos a la pregunta inicial. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo se basa en la propiedad privada que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas, y activos intangibles como acciones y bonos. Interés propio por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. El capitalismo no siempre ha operado de la misma forma en que hoy lo hace. Aunque sus inicios formales datan del siglo XVI y XVII, hubo importantes antecedentes en diversos momentos y lugares de la historia. Su antecedente más directo se ubica hacia el final del medievo, a medida que surgía de la sociedad feudal una nueva clase social dominante, o sea, la burguesía, cuya actividad comercial permitía la acumulación de dinero u otros activos, mercancía y después maquinaria, lo cual es un rasgo fundamental para el surgimiento de la lógica capitalista. El origen del capitalismo estuvo fuertemente determinado por la expansión de la industria textil inglesa a partir del siglo XVII. Gracias a la masificación del trabajo, en el siglo XVIII, con las primeras máquinas artesanales, comenzó el modo industrial de producción. El surgimiento de los primeros estados y la revolución industrial fueron elementos clave en la instauración en Europa del nuevo sistema. El espíritu del capitalismo clásico de la época fue comprendido por el economista y filósofo escocés Adam Smith. Fue plasmado en La riqueza de las naciones, que es una de sus obras, de donde surgió el fundamento central del libre mercado, que aconsejaba la menor intromisión del Estado posible, es decir, evitar que el Estado se entrometa. Sus ideas fueron luego parte de la filosofía del liberalismo del siglo XIX, época que presenció el desarrollo del sistema de fábricas y el gigantesco éxodo de las regiones rurales a las urbanas que este ocasionó, dando origen así a la clase obrera o proletariado. En adelante, el capitalismo sufrió enormes cambios en su modo de funcionamiento, impulsado por las catástrofes económicas del siglo XX y sus dos guerras mundiales. Además, la constante innovación tecnológica que marcó la segunda mitad de ese siglo hasta que el capitalismo se volvió global
a inicios del siglo XXI. Otro de los grandes personajes y figuras del capitalismo es Karl Marx. Este nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia Occidental, y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Fue uno de los grandes pensadores del siglo XIX. Es considerado como el padre del socialismo científico. Sus teorías económicas y sociales forman una corriente de pensamiento que lleva su nombre, el marxismo. Sus obras destacadas fueron El Capital y El Manifiesto Comunista. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y elaboró su propia doctrina que publicó en su obra El Capital en 1867, partiendo de que solo el trabajo humano produce valor. La abolición de la esclavitud guarda una relación más o menos directa con el desarrollo del capitalismo. A primera vista, parecería que fue producto de los sentimientos filantrópicos y de las ideas libertarias que se manifestaron tan fuertemente durante la Revolución Francesa. No se puede negar que la influencia de los principios del 1789 ni la acción de ciertas sectas protestantes inglesas, pero es evidente que el progreso de la gran industria exigía un aumento de la mano de obra libre de todo lazo servil. Adam Smith lo decía en su obra La riqueza de las naciones. Se decía que si la esclavitud y trata de negros contribuyeron a la formación del régimen capitalista, el desarrollo de este no dejó de tener influencia sobre la abolición de la esclavitud. Es decir, el sistema capitalista tiene una gran influencia en la abolición de la esclavitud. De hecho, algunos de los historiadores y escritores de la época, entre ellos Carey y Harper, consideraban que los progresos de la industria y del comercio eran incompatibles si existía la esclavitud. Las inhumanas condiciones de trabajo que caracterizaron este periodo llevaron a que surgieran numerosos críticos del sistema capitalista. Sin embargo, el primero en desarrollar una teoría coherente en contra fue Karl Marx, quien ataba la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, el capitalismo siguió prosperando para convertirse en el principal sistema socioeconómico mundial de la época. La economía capitalista trajo consigo la emancipación de los siervos rusos, la guerra de Crimea y la gran campaña protestante de los escritores rusos. En la biblioteca virtual de Miguel Cervantes podemos encontrar obras, escritos, ensayos, críticas e historias acerca del capitalismo. Mediante el texto nos dan un recorrido de aquella época y divulgan detalles e informaciones relevantes. Estos y otros aspectos fueron un impacto bastante importante en la literatura que tuvo la economía capitalista. Ahora les voy a hablar acerca de las características de la economía capitalista. Propone el capital como medida de relación económica, es decir, el capitalismo es una abstención mediante la libertad económica y la explotación de la propiedad privada.
El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas, y su aparición marcó el final del feudalismo. La burguesía, los comerciantes y más tarde los industriales desplazó la aristocracia. Los terratenientes de ascendencia noble como la clase social dominante. Se sostiene en base a la idea de oferta y demanda. Los bienes y servicios son demandados por su público consumidor y ofertados por sus productores. Dependiendo de cómo se dé esa relación, los productos serán más o menos costosos y más o menos abundantes. En tanto, el capitalismo promueve la competencia y recompensa el riesgo, el emprendedurismo y la innovación, lo cual se tradujo en el siglo XX en un desarrollo tecnológico. Las causas del surgimiento del sistema capitalista fueron las siguientes. La principal causa parte de una necesidad de expansión comercial ante una alta demanda. El aumento de las necesidades financieras. El exorbitante auge del comercio que tuvo lugar en Europa. La consecución de los ideales liberales. La no intervención del Estado. Las consecuencias del surgimiento de las economías capitalistas fueron la organización de un sistema económico y social, el surgimiento de las premisas básicas de este sistema, como por ejemplo que los medios de producción deben estar en manos de privados, el libre mercado como mejor forma de organizar el Estado, que las decisiones económicas sean descentralizadas y por último, pero no menos importante, generación de inmensas riquezas, acumulación de capital y el surgimiento de industrias. Muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido el tema, la economía capitalista. Hasta la próxima.